En 2022 hubo una cumbre de la ONU para poder hacer un análisis sobre la educación. Y en 2022 se estableció que había que reconocer el lugar e importancia que tiene en el mundo el aprendizaje digital, por lo cual se instituye el 19 de marzo, por primera vez en 2024, que se conmemore el Día Internacional del Aprendizaje Digital. ¿Por qué es importante? Hay varias cosas que decir muy brevemente, ¿no? Número uno, se reconoce el impacto que ha tenido la tecnología en los procesos tanto de aprendizaje como de enseñanza, es decir, en la educación. Número dos, se intenta también mostrar que emergencias globales como las que vivimos en la pandemia de COVID fueron claves para mostrarnos por qué la educación tenía que tener elementos estructuras, infraestructuras, habilidades, formaciones que tuvieran que ver con el mundo digital y la tecnología. De esa manera, pues el mundo de la educación, como vimos muchos, con todos sus tropiezos, no se detuvo. Entonces, había que reconocer también eso. Y también hay que reconocer que el Día Internacional, que es el 19 de marzo, precisamente, del aprendizaje digital, tiene que ver con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible. Acuérdense ustedes que es el de la educación. Y yo agregaría ahora que está en discusión la perspectiva, ya no 2030, sino 2045, es decir, 2045, donde la discusión ahora también se proyecta con el impacto que tienen las tecnologías en las juventudes y obviamente en la educación para el futuro. Entonces, es un día que conmemora un conjunto de elementos que son de nuestro tiempo, que nos hablan mucho de lo que implica la tecnología en nuestros espacios educativos. ¿Qué es el aprendizaje digital y por qué sería relevante para nuestro tiempo, nuestras escuelas, nuestras formaciones? Entendemos por aprendizaje digital todo el aprendizaje que ocurre simple y sencillamente con algún medio tecnológico. Y es una categoría amplia que incluye, entre otras cosas, algo muy conocido como es el e-learning o el aprendizaje a distancia, el aprendizaje digital. Entonces, en ese sentido, es una de las formas de reconocer toda una infraestructura, un mundo de elementos que utilizamos. El aprendizaje digital significa, en un gran sentido, la implementación, el uso de tecnología en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Es muy importante este punto. Yo diría que es uno de los elementos claves porque hablamos de tecnología en la educación. Este día en particular nos hace reflexionar fuertemente por las enormes brechas que aún pues vemos en el mundo, brechas de tipo digital. Recordemos que en 2023, por un estudio de la misma ONU, se reconoce que el 67% de la población en el mundo tiene acceso a mecanismos tecnológicos con Internet, con conectividad. Es decir, 67% del mundo está conectado a Internet y por lo cual podría tener mecanismos y elementos de aprendizaje digital. El aprendizaje digital también supone eh, acentuar otras brechas, ¿sí? Brechas como equipamiento, infraestructura, quién accede, quién no. Es muy peculiar porque también nos permite, por otra parte, yo diría, en una utopía, nos permite pensar que el acceso a la educación, el acceso a la formación con calidad, es posible mediante tecnologías como estas, donde alguien podría aprender, pues, contenidos que normalmente estaban reservados para ciertos grupos o ciertas áreas. Hoy vemos que el escenario se ha ampliado enormemente en lo que llamamos aprendizaje digital. También me llama mucho la atención algo que la misma UNESCO hizo y hace desde 2002, me parece, si no mal recuerdo, sí, 2002. La UNESCO elabora un informe de seguimiento de la educación en el mundo. Es un informe anual, se analiza. Y yo les invitaría a consultar el de 2023. En 2023, este informe que evalúa la educación en el mundo, se enfocó
a tecnología en la educación, aprendizajes relacionados con el uso de tecnologías en contextos escolares, en las escuelas, etcétera. Lo que nos da ese informe es elementos que tendríamos que estar reflexionando fuertemente. Este informe, que es el del 23 y se publica en 2024, ¿sí? Es precisamente, se da a conocer en varios idiomas en 2024, fundamentalmente marca que hasta este momento lo que pensábamos y dábamos por hecho, no tenemos realmente muchas pruebas eh, que nos digan del impacto real de mejora en la educación a través de la tecnología educativa. Este informe, repito, es relevante y polémico. Nos marca algunos elementos. Quizá hablemos de aprendizaje digital en términos utópicos, en términos también de reducción de brecha, de atención a matrícula, etcétera. Pero también creo que es muy importante decir que las únicas economías que han evaluado el aprendizaje digital el uso de tecnología en la educación son las economías más ricas. Concretamente, el Reino Unido es uno de los que hizo el primer ejercicio, digamos, en forma de decir si realmente había mejorado la formación, había mejorado el proceso educativo y aprendizaje de los humanos, ¿sí? Mediante la tecnología. El Reino Unido concluye que no hay una evidencia realmente como se había considerado. Hay un porcentaje donde, según variantes de lugar, de acceso, sí podemos corroborar eso, pero en general no hay una evidencia sólida. Otro país que lo ha hecho es Estados Unidos precisamente intentando ver en qué sentido podría existir una evidencia sólida para decir que, que las tecnologías han mejorado los procesos educativos, ¿no? Pues, es muy importante eso. Ahora, otro elemento que nos llama la atención es que el aprendizaje digital, su impacto, así como el uso de tecnología en la educación, también ha sido analizada por las mismas compañías que ofrecen los servicios. Es decir, son las que han emitido ciertos datos para decir qué funcionó y qué no. Eso también nos debe llamar la atención. Por otra parte, creo que sí hay que destacar que tanto el aprendizaje digital como el uso de tecnología en la educación da cierta esperanza, da mecanismos de poder tener acceso a formaciones, a capacitaciones, a conocimiento de procesos que podrían ser hoy masivos, replicables de manera em, al tiempo de cada persona, ¿no? Entonces, también creo que el aprendizaje digital ayuda en un sentido a repensar la utopía de que la educación es un derecho y que ese derecho, aunque a veces no hay infraestructura física que llegue a comunidades muy lejanas, hemos visto, concretamente el caso mexicano, que también ha ayudado la tecnología a distancia. Pensemos en los telebachilleratos, en las telesecundarias, en procesos que ya llevan años en nuestro país y que han tenido evidencias de, de poder incluir a población, hacer más equitativo esto, más justo y de algún sentido, pues no dejar de luchar por la movilidad social que implica la educación. Por último, me encantaría decir que hay algunas tecnologías que de alguna manera han aumentado de manera, muy drástica el uso de este aprendizaje digital. Y son, por ejemplo, las formaciones que son masivas, los cursos masivos en línea, por ejemplo, capacitaciones que estamos viendo que pueden reproducirse de una y otra forma, y todo donde implique el uso de tecnología, el uso de herramientas tecnológicas, el uso de conectividad y todos los recursos que existen para poder permitir que exista el aprendizaje digital. Entonces, yo dejaría esta parte con esta reflexión. Pensemos realmente cuánto ha impactado de manera real y si tenemos datos específicos de la mejora de la tecnología educativa en el proceso de aprendizaje. Asimismo, pensar tanto beneficios como digamos, algunos mecanismos de revisión en el aprendizaje digital y no pensar que todo esto es como una, una panacea que cura por sí mismo procesos tan importantes cognitivos que no pueden ser reemplazados por mera tecnología.
Ya que mencioné la palabra recursos, quiero completarla. Recursos educativos abiertos, ¿no? Eh, los grandes repositorios, pensemos, de información digital, los grandes repositorios de, de datos, de bibliotecas completas. Hay grandes, grandes proyectos que nos han permitido tener acceso abierto a grandes cantidades de recursos y de información. Todo esto es parte del proceso y el ambiente del que hablamos cuando hablamos de aprendizaje digital. Si no sería posible el aprendizaje digital que queremos sin eh, organismos, bibliotecas, grandes, grandes, grandes centros de información que tienen la enorme tarea de cuidar, estructurar, poner a disponibilidad recursos que, pues, un usuario que está aprendiendo de manera digital usa recursos, ¿sí? Y si son recursos que están debidamente cuidados, con procesos de certeza de conocimiento, con procesos de validez cognitiva, con procesos de validez de cada comunidad epistémica que produce y genera conocimiento, todo eso permite que haya un aprendizaje digital. Entonces, quiero destacar la labor, la enorme labor que a veces no nos damos cuenta que está detrás del aprendizaje de este tipo y que es precisamente, repito, la de los grandes centros de información, grandes bibliotecas digitales, toda la gente que trabaja en etiquetados, en curaduría, en ordenar información, en certificar información. Creo que eso nos muestra un enorme reto, sobre todo pensando en nuestros tiempos a partir del 2022, donde tenemos herramientas que tenemos que estar alertas en un sentido ético, en un sentido de responsabilidad social y ética en la producción de conocimiento. Me refiero a la inteligencia artificial generativa. Hoy en día que se producen tantos contenidos que no están necesariamente certificados y que pueden ser en muchos sentidos información falsa, creo que los grandes, grandes desafíos de los centros de información, las grandes bibliotecas, es precisamente ese: poner a disposición recursos que tengan una validez, ¿sí? Que tengan una certeza de conocimiento, una certeza de estar difundiendo información que ha tenido un proceso de construcción científico. Creo que en ese sentido hay que reconocer no únicamente la labor de los docentes al usar sus herramientas o promover aprendizajes digitales, sino quiénes son todas las estructuras y las personas que también nos permiten utilizar recursos educativos abiertos, grandes repositorios, bibliotecas fantásticas que hoy podemos consultar como el gran legado de la humanidad y que están abiertas. Entonces, pensemos que nuestros tiempos hacen una resignificación del aprendizaje digital, pensando en que es una gran comunidad la que está permitiendo que lo mejor que nos puede ofrecer el aprendizaje digital también implica una labor enorme de equipo dentro de las universidades. Muchas gracias.